Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hace un tiempo hablaba con un joven que me contaba lo que le había dañado en su corazón la actitud de algunos sacerdotes con respecto a él en algunos temas. Pues desde el tema de parece que se aprovechaban de él, o del tema de que no le hacían caso, de que estaban acomodados, o de otra serie de cosas que en el fondo le habían dejado a él un pozo como de desconfianza y de rechazo hacia los curas. Y me dio que pensar porque creo que es una cosa que le pasa mucho a la sociedad actual, que como que rechaza a los curas, ¿no? Les tiene mucha manía, y también nos puede pasar a los propios creyentes, a los propios cristianos, que a veces dentro de la iglesia me he encontrado con muchos cristianos o creyentes que están heridos por la figura de algún o de algunos sacerdotes. Aquí nos hablo del tema de los abusos sexuales, que es desde luego una lacra tremenda y horrorosa, pero gracias a Dios ha sido una inmensísima minoría dentro de los abusos sexuales y dentro de la iglesia, ¿no? Obviamente es un tema aparte. Yo hablo más de esa gente que nos hiere, y yo me incluyo, pues cómo nos tratan a veces los curas, cómo nos ningunean o pasan de nosotros o nos tratan con dureza o se enfadan o voy a meterme en ese tipo de cosas que creo que son muy importantes. Obviamente yo soy cura, es decir, yo soy parte interesada en este vídeo y por lo tanto no pretendo decir ni dar lecciones, sino pues me aplico lo que aquí veo, y es un poco una reflexión de mi propia vida y también de lo que pienso que puede ayudar. Por eso este vídeo está hecho para vosotros los laicos que tenéis que lidiar con nosotros, pero también para vosotros hermanos sacerdotes, por si nos puede ayudar este vídeo a poder salir adelante y darnos cuenta de que nosotros somos el rostro de la iglesia, ¿no? Y de que pues los fieles no pueden salir adelante sin nosotros, nos necesitan, y en ese sentido necesitan que seamos, bueno, la mejor versión de nosotros mismos, que es lo mismo que les pedimos también a ellos, ¿no? Es por tanto un vídeo para comprender y también para sanar. En primer lugar, creo que es muy importante entender que todos los curas empezamos con vocación y con ilusión. Quitando muy pocas excepciones, todos los curas nos hemos metido al seminario pues con ganas de comernos el mundo, con ilusión por el Señor, con pasión por la iglesia, con ganas de evangelizar, de ayudar a los pobres. O sea, no conozco ningún cura ni ningún seminarista, ¿no? que empiece, pues bueno, pues aquí vamos. No, sino todo el mundo, todos empezamos como con ese tirón, con ese apasionamiento, con ese arrobamiento de la vocación, con ese amor por Cristo, ese amor por la iglesia, que en algunos se manifiesta de un modo pues, más vehemente, en otros de un modo más tranquilo, pero todos empezamos con pasión y con deseo de cambiar el mundo, de comernos el mundo, de hacer las cosas bien, de servir a los fieles, de ayudar a los pobres, de ser curas santos, de ser referentes para la sociedad. Todos hemos empezado siempre con esta ilusión, ¿no? Sin embargo, muchas veces el choque con la realidad es un shock. Sales del seminario, te quieres comer el mundo, pero de repente, pues en la realidad te encuentras con que muchas veces las cosas no son como te las esperas, las parroquias no son como te las imaginas, la gente muchas veces no responde como a ti te gustaría. La gente muchas veces no quiere novedades, pues solamente quiere ir tirando, pues te encuentras con la catequesis de comunión, que muchas veces pues son padres que simplemente dejan a sus hijos y punto, con que la mayor parte de la gente de las parroquias es gente mayor, con que hay mucha gente, como suelo decir, catequizada pero no evangelizada, con que pues, los jóvenes a lo mejor pues pasan de esto, o los que están pues no están al 100%. Te encuentras también pues, con otros sacerdotes que a veces pues parece que te ponen zancadillas, que te los encuentras acomodados, sin ganas, sin pasión, sin fuerza, como sin apertura para las novedades, porque no quieren que empieces nada nuevo, no quieren que hagas nada fuera de lo normal, quieren que hagas un poco lo establecido, ¿no? Te encuentras con curas a veces acomodados que te pueden hacer daño a ti mismo como cura y que por desgracia a veces son un referente un poco, bueno, pues poco bueno para los propios sacerdotes jóvenes o recién ordenados, que hacen pues que de algún modo esa primera experiencia de la realidad sea como un shock y que no sea como te esperas, ¿no? Entonces inicias como con una cierta ilusión, fuerza, fortaleza, pero de algún modo la realidad te tira esa especie de ilusión, fortaleza, esa especie de ganas, esa especie como ¿no? Así de primeras, pues te lo tiran por tierra diversas circunstancias. Esto es normal. Esto es normal. Esto es un poco como un matrimonio cuando se casa, pues que piensa que va a ser todo la bomba y luego pues te encuentras de que hay muchas cosas geniales, pero que pues está la cotidianidad, está a veces la monotonía, están los hijos, está el trabajo, pues que al final el otro pues te levantas por la mañana y siempre está ahí, ¿no? Es decir, hay una cierta normalización en cualquier vocación, también en la vocación sacerdotal, que es normal. La vida se normaliza y a veces pues te enfrentas con la realidad, hay una crisis interior, personal,
en la que tienes que asumir cuál es la realidad y abrazarla de nuevo. Pero ahí es donde se pueden dar muchos peligros también en la vida sacerdotal, cuando entras en esa normalidad o cotidianidad, y es donde yo veo, pues, como por una parte riesgos y por otra parte deformaciones del ministerio sacerdotal, que yo creo que es lo que muchas veces hace que los curas sin querer os iramos a los laicos, os hagamos daño y no respondamos a vuestras expectativas, ¿no? Creo que un riesgo es que nos acostumbremos a lo sagrado, que nos acostumbremos a la misa, nos acostumbremos a la adoración, que nos acostumbremos a la confesión, lo convirtamos en una rutina, ¿no? Y en ese sentido, pues que le hagamos perder toda la fuerza que tiene lo sagrado, que es sagrado, o sea, es lo más grande que tenemos, ¿no? La Eucaristía es Cristo mismo, la confesión es Dios que nos perdona, o sea, son cosas absolutamente sublimes, místicas, que Dios ha hecho que sean tan cotidianas que podemos acostumbrarnos a ellas. Y eso creo que a veces a los sacerdotes nos puede pasar. Y claro, pues cuando eso empieza a pasar, lo notamos nosotros y lo notan los laicos, porque claro, la Eucaristía es el alimento fundamental, la confesión es necesaria para el perdón. Si nos acostumbramos a esos grandes milagros, si las primeras comuniones se convierten en rutina o los bautismos en una cosa más en la agenda, pues es un riesgo que es problemático, ¿no? También muchas veces entramos en una pastoral de mantenimiento, ¿no? Hemos comenzado el ministerio con ganas de cambiar el mundo, de evangelizar, de comernos el mundo, nos chocamos con la realidad y entramos en una pastoral de mantenimiento. Bueno, voy a mantener lo que hay en la parroquia, voy a mantener a las viejecillas, voy a mantener la catequesis de comunión, y en esa pastoral de mantenimiento pasa muchas veces que los curas nos acomodamos. Caemos en un cierto acomodamiento, comodidad del día a día, de mira, pues yo tengo mi vida, tengo mi parroquia, tengo mi corralillo, ¿eh? Y ahí también en ese acomodamiento entra a veces el convertirnos sin querer en funcionarios. Es decir, pues tengo mis horarios, mi tiempo para atender a la gente, mi comodidad, yo no quiero que me saquen de ella, tengo luego mis cosas, ¿no? mis hobbies o mis tiempos o incluso a veces mis vicios, en los cuales pues los tengo como en mi tiempo libre, ¿no? En mi tiempo libre que no me lo toquen, y tengo pues mi horario en el cual soy estrictamente funcionario y no por ser malo, sino porque me he acomodado, de algún modo la realidad me ha defraudado y entonces pues me sitúo en esa situación un poco cómoda de decir, mira, pues mejor no esperar nada y así no me defraudo, ¿no? Y muchas veces creo que los curas y los no curas caemos en esto, ¿no? También la soledad sacerdotal, propia del celibato, también nos puede llevar a buscar compensaciones afectivas, ¿no? Esas compensaciones afectivas pueden ir desde el querer tener cosas hasta el querer tener experiencias, acumular viajes, comprar muebles, tener el último móvil o a veces tener amistades particulares con gente, con una persona, con dos personas, un grupito de favoritos, un grupo de gente con la que te sientes a gusto, una persona a la que le das más afecto del que debes, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces también generan en las parroquias divisiones, pues porque ven que el cura está más con unos con otros, porque ven pues que el cura tiene como una serie de defectos, que a veces yo oigo a la gente hablar de ellos, no, es que este ya se sabe cómo es que le encanta tal, es que es muy pijillo, es que siempre está a la última, ¿no? Cosas a las que ya nos hemos como acostumbrado un poco y que a veces tomamos incluso como con cierta broma, ¿no? Pero que en el fondo manifiestan pues un riesgo del sacerdocio, que es buscar compensaciones afectivas y que el centro del corazón no sea Cristo. Que no quiere decir que un cura no pueda tener amigos y que no quiere decir que no se pueda llevar mejor con unos que con otros, que eso es normal y natural, y eso pues al que no le guste a veces puede tener un problema porque es normal. De lo que hablo es de que Cristo no sea el centro, ¿no? De que la amistad con el Señor no sea lo más importante, de dejar esa tensión que a los curas nos pone siempre como hacia Cristo, hacia el amor de nuestra vida, hacia el esposo, hacia aquel a quien hemos entregado nuestra vida y que está presente, pero no está presente como está presente un colega o una mujer. Entonces, esa tensión afectiva puede hacer que a veces el cura suelte la cuerda y se refugie en compensaciones afectivas de este mundo, ¿no? En ese sentido también a veces el cura se puede convertir en un solterón, frío y distante. Me lo decían unos chavales de la primera parroquia en la que estuve, ¿no? Que a veces los curas nos volvemos raros porque somos solterones, que vivimos solos, nos podemos convertir en gente fría, en gente distante, en gente pues que al final ya no quiere implicar el corazón. Es lo contrario de la compensación afectiva. Como te han herido, como te han fallado o como te han hecho pensar que no puedes aspirar a nada más, o como la soledad se hace tan dura, a veces te enfrías, a veces te endureces y claro, la gente pues te nota frío y te nota endurecido y entonces pues te nota al final inaccesible, ¿no? Eso puede pasar también con los sacerdotes, ¿no? También a veces nos puede dar un desencanto profundo que nos hace estar enfadados con el mundo.
¿no? Entonces pues viene alguien y la cogemos pues mal, con rabia, como una vez me contaba un chaval que se fue a confesar después de años y años y años sin confesarse, y fue una tarde que le dio un flux y se fue a una parroquia pues a las 8:30, ¿no? Y entonces se encontró con el cura cerrando, entonces se encontró con el cura pues de mala baba y es que ya estás fuera de horario, es que ya vamos a cerrar, es que ya tal, y entonces pues cuando se confesó pues como que le fue muy duro, en plan, se encontró con un cura muy poco acogedor. Y ese chaval me dijo que fue la primera y última vez en su vida que pensaba acercarse a una iglesia, ¿no? O sea, es decir, nos encontramos a veces con curas pues desencantados y enfadados con el mundo, ¿no? Un poco pues por ese desencanto que hemos tenido con respecto a cómo son las cosas, ¿no? Y que nos hace a veces ser pues huraños, ¿no? Huraño significa esa persona pues que no es acogedora, que es fría, que está, que de primeras está distante, que parece que está enfadada, ¿no? También a veces los curas tenemos una sensación de ser incomprendidos, ¿no? A veces nos faltan amistades sacerdotales y también sentimos que la gente no nos comprende, ¿no? Hay veces, y a mí me ha pasado, estás dando la vida, te estás entregando, estás dedicando tu tiempo, incluso tu dinero o tus cosas o toda tu energía a la misión y la gente te pide más y te exige, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no cual? Y es que no sé qué, ¿y por qué? Y entonces te sientes incomprendido, ¿no? Y la sensación de incomprensión te hace sentir muy solo y te hace a veces también encerrarte un poco en tu castillo, ¿no? Y luego pues hay veces pues que un cura puede caer en el pesimismo, ¿no? En un pesimismo a veces depresivo, ¿no? Respecto a las situaciones de la vida. De hecho, incluso algunos curas mayores lo comentan, no, es que los curas jóvenes y su depre, ¿no? Bueno, es una depresión que es normal, porque los curas, aparte de que se pueden deprimir de un modo normal porque son seres humanos, a veces la vida es muy dura y la vida sacerdotal es dura y la soledad es dura y la realidad que te encuentras es dura y la parroquia es dura y el barrio es duro y entonces pues te da tristeza, te da pena y te da pesimismo, y ese pesimismo a veces te hace que te hundas un poco pues en la depresión, ¿no? Estoy pintando un cuadro muy oscuro, ¿eh? Soy consciente de ello, pero tiene su sentido porque estoy hablando aquí de qué pasa con los curas. Quiero que comprendamos, primero los curas, que nos puede pasar ese tipo de cosas, y segundo los laicos, que comprendáis que a los curas nos pueden pasar estas cosas. No digo que estén justificadas, pero sí que nos pueden pasar, ¿no? Esos son como los riesgos, pero luego también puede haber otra forma en la que lo que sucede es que el ministerio sacerdotal, el sacerdocio, se deforma. A lo mejor no es como un riesgo de desencanto, de dejar, sino que caemos en deformaciones sacerdotales. Por ejemplo, una es el narcisismo, ¿no? El hecho de querer ser el centro, la guinda de todos los pasteles, hacerlo todo nosotros, quedar siempre bien, tener siempre buen aspecto, ser el centro del mundo, ¿no? Querer ser el centro del mundo. Y el narcisismo es ciertamente uno de los riesgos grandes que tienen los sacerdotes, los sacerdotes jóvenes, los sacerdotes con éxito, que tenemos los curas en las redes sociales, o los curas a los que nos decís que lo hacemos todo bien, que es una estupidez increíble, ¿no? Pero nos puede tentar el narcisismo de pensar aquí que somos el centro, que todo tengo que ser yo, que bien voy a quedar con esto, que mal voy a quedar con esto, ¿no? Una deformación que en el fondo es quitar del centro a Cristo, quitar del centro a Jesús, al Señor, a la Iglesia, y ponerlo en nosotros. Pero es que es una tentación real que nos puede suceder, ¿no? En la búsqueda del éxito, porque a veces no nos han enseñado en los seminarios o en nuestra vida que el cura no tiene que tener éxito, tiene que dar fruto, que no es lo mismo, ¿no? Y que ese fruto pasa porque el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y por la crucifixión, sin eso no hay fruto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces esa búsqueda de éxito o esa confusión del fruto con el éxito hace que un cura pueda caer en el narcisismo. También en el utilitarismo, en el usar a las personas, ¿no? Ahí me contaba mi director espiritual, ten mucho cuidado, Jesús, de que la gente no se sienta utilizada por ti, ¿no? Y yo lo he pensado, hay veces que tú puedes coger a una persona y utilizarla, ¿no? Pues como catequista, para Cáritas, para una cosa que necesitas hacer, para unas obras, y luego pasas de ellos, ¿no? Porque les utilizas. Es otra deformación del ministerio, ¿no? En fondo, te olvidas de que la gente son personas, ¿no? De que la gente es gente, tiene humanidad, tiene corazón, ¿no? Y entonces, a veces por ese endurecimiento, por ese utilitarismo, por ese narcisismo, o por tu pesimismo, por todo lo que hemos comentado, utilizas a la gente, ¿no? Y la gente se siente utilizada. Y entonces, bueno, pues conozco, por desgracia, varios casos de personas que a lo mejor os ha pasado alguno conmigo, ¿no? Y también os pido perdón por ello, pues que se sienten utilizadas y claro, pues se alejan, se espantan, ¿no? A veces también el carrerismo, el cura que quiere llegar a ser párroco de no sé qué parroquia, o que quiere llegar a ser obispo, que quiere llegar a no sé qué, que quiere llegar a yo qué sé qué, ¿no? Bueno, se da también. Los laicos con eso tienen mucha paciencia porque es un poco una tontería, ¿no? A mí me decía una mujer una vez en la parroquia, una señora, usted va a llegar muy alto, usted va a llegar a obispo, ¿no? Y yo le digo,
yo aspiro a algo mucho más grande. Y me dice, ¿así? ¿A qué? ¿A ser papa? Y digo, no, a ser santo, ¿no? O sea, la aspiración a la santidad es lo que tiene que ser propio del cura, no el ocupar un puesto, ¿no? Al final se trata de eso. Es muy importante darnos cuenta de que lo importante no es el puesto que tengamos en la iglesia, sino estar bien, estar con el Señor, amar a la gente, ayudarla. Y si es como capellanes de un hospital de sordomudos, que benditos sordomudos, pues así, ¿no? Es decir, como Dios, donde Dios nos quiera, ¿no? En el último lugar, también si Dios lo quiere así, ¿no? El carrerismo es una lacra de la iglesia. Por eso también, bueno, hermanos sacerdotes, que no caigamos en ese error. Y luego también, pues, otra deformación es el activismo. Hacer, no pararse nunca, siempre una cosa, una actividad, una otra cosa, tal, una reunión. No tener tiempo para leer, no tener tiempo para estudiar, no tener tiempo para rezar, no tener tiempo para pararse, no tener tiempo para pasear, no tener tiempo para la dirección espiritual, porque todo es actividad. Y eso hace que los curas nos quememos, que demos una sensación en la parroquia de aquí no se para, de falta de paz, de falta de tranquilidad, ¿no? El cura siempre está ocupado. También me puede pasar a mí, ¿eh? Y entonces ese activismo al final pues genera en la gente un poco el decir, bueno, pues mira, con el cura no se puede contar, ¿no? Y claro, pues obviamente esto pues no es bueno, ¿no? Luego hay cosas más sórdidas, pues puede haber curas que puedan caer en alcoholismo, en temas sexuales, se pueden liar con una mujer o con un hombre, ¿no? Pueden caer en ese tipo de cosas como ya un poco más profundas, que son en el fondo muchas veces el final del túnel, ¿no? Es decir, cuando uno entra ya en esa espiral, pues acabas cayendo ya en cosas un poco más profundas, sórdidas, horribles, ¿no? Y que al final, yo creo que esto en vosotros los laicos despierta más la compasión, es decir, jolín, ha caído muy bajo, ¿no? Pero nos puede pasar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Todo eso es un poco el despliegue que os pongo como para que entendamos por qué a veces los sacerdotes os defraudamos a los laicos, por qué a veces nos acomodamos, por qué a veces perdemos el norte, ¿no? Ahora lo importante es ¿qué podemos hacer? Mirad, pues primero creo que los sacerdotes tenemos que hacer un proceso humano de sanación, de nuestras heridas emocionales, de nuestros abandonos de la infancia, de nuestras expectativas frustradas, de nuestra masculinidad, de un montón de temas, de cosas, pues que a veces no hemos trabajado, porque hemos pensado que todo era cuestión de espiritualidad o de pastoral. Y no hemos trabajado la dimensión humana nuestra, ¿no? Que tiene que ver pues, con hacer una buena terapia, con currarse una buena psicoterapia que nos ayude a bajar las heridas, a sanar el presente, ¿no? Yo he escrito el libro Te amarás a ti mismo como Dios te ama, como un proceso de sanación interior, o también el libro Célibes y felices, para sacerdotes sobre todo, pues que ayude a comprender cómo tiene que ser nuestra afectividad, ¿no? Hay que hacer un proceso humano, y sin ese proceso humano, que puede ser terapéutico, psicológico, o puede ser tú solo o con tu director espiritual, si tú no sanas tu humanidad, si tú no sanas tus expectativas frustradas, tus deseos del ministerio que se han venido abajo, tu capacidad de relacionarte con los demás, tu capacidad de que tu corazón esté a la distancia justa de las personas, de manera que seas cercano, pero no te apegues, que tengas la distancia justa, pero no seas lejano. Si no trabajamos esa dimensión humana, es imposible que seamos curas equilibrados. Y eso es lo fundamental. Está por delante y por encima de todo, porque como dice la teología, la gracia presupone la naturaleza, la eleva y la purifica. Pero la presupone, necesitamos tener una naturaleza bien desarrollada y eso de verdad es súper importante. En segundo lugar, los curas tenemos que orar, tenemos que rezar la liturgia de las horas, hacer adoración, tener tiempos para el Señor, reflexionar, pensar, ¿no? Todo ese tiempo de encuentro con Cristo, como dice, la llevará al desierto y allí liberará su corazón como en los días de su juventud, ¿no? El Apocalipsis dice, tengo contra ti que has dejado enfriar el amor primero. Pues no dejar que se enfríe ese amor primero. También la amistad, hermanos sacerdotes. Amistad entre curas y amistad con laicos. Amistad con matrimonios que nos cuidan, que nos quieran. Amistad con chavales, amistad. O sea, amistad que nos normalice, en la cual seamos capaces de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos débiles, de mostrarnos pobres, de mostrarnos como somos, de mostrarnos de verdad con nuestra verdad, con nuestra realidad, pues que es como es, que ya está, ¿no? Y no contarle a todo el mundo cómo estamos, pero tener 3 o 4 amigos, curas y laicos, matrimonios y sacerdotes, religiosos, religiosas, a los que les podamos contar nuestras vulnerabilidades, nuestra pobreza, nuestra debilidad, con los que nos podamos mostrar tal y como somos, sin miedo, porque eso va a esponjar nuestra alma y nos va a hacer darnos cuenta, nos va a hacer recordar que somos humanos, que nadie nos pide que seamos sobrehumanos, ¿no? Y también la dirección espiritual, tener un sacerdote con sabiduría, pues que nos acompañe, que sea nuestro compañero, que nos discierna, que no nos diga lo que queremos oír, que eso es muy importante en la dirección espiritual, y que de algún modo nos guíe para que espiritualmente pues siempre estemos en tensión.
Los laicos, ¿qué podéis hacer por los curas? En primer lugar, no idealizarnos. Somos humanos, somos pecadores y no somos perfectos, no somos superhombres, no somos Superman. Ya habéis visto todos los riesgos y todas las deformaciones del ministerio que podéis encontraros. No nos idealicéis. Id a Cristo, no al sacerdote. El sacerdote es un medio para llegar a Cristo. Cristo tiene que ser el centro. Al final es ir a Cristo. Habrá curas que os ayuden más y curas que os ayuden menos, pero nunca os quedéis en el cura. Id siempre a Cristo, id siempre al Señor, que es lo importante y lo fundamental. Y en el fondo lo que los curas queremos es que vayáis a Cristo. Si es que nos hemos hecho curas para eso, para que vosotros vayáis a Cristo y no para que os quedéis en el sacerdote. Rezad por los sacerdotes, orad incesantemente por nosotros porque lo necesitamos de verdad. Sois nuestro alimento, sois nuestra fuente de energía, sois la carga de nuestra batería. Sin vuestra oración no podemos hacer absolutamente nada. Brindad a los curas amistad y preocupación, aunque los encontréis distantes, huraños, fríos, cansados, tristes, brindadles amistad, invitarles a una caña, invitarles a cenar a vuestra casa, invitarles al pueblo, invitadles, hablad con ellos, darles amistad, ¿no? Dadles ese cariño que muchas veces, dadnos ese cariño que muchas veces necesitamos y esa preocupación. Qué bonito es cuando yo tengo amigos o chavales con los que hablo que me preguntan, oye, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Sabéis lo bonito que es para un cura que le pregunte a alguien cómo estás? O sea, es muy bonito, ¿no? Es una cosa maravillosa y a veces hay muchos curas que no se encuentran con gente que les pregunta, oye, ¿y tú cómo estás? ¿No? Y que les brinden amistad, cariño, un ambiente acogedor, que les abran la casa, ¿no? Que les den un poco, bueno, pues lo que necesitamos todos los seres humanos, ¿no? También los laicos tenéis que ser sinceros con los curas. Si algo veis que está mal a un cura, lo cogéis aparte y se lo decís. Si veis que tiene favoritismos, le cogéis aparte y se lo decís. Si veis que ha tratado mal a alguien, le coges aparte y se lo dices. O que te ha tratado mal a ti. Es decir, sed sinceros con nosotros, porque a veces estamos ciegos en nuestros puntos débiles. Estamos ciegos, ¿no? Y en ese sentido necesitamos que la gente nos abra los ojos. Corregir a un cura es difícil, porque el cura pues a veces va como con ese complejillo de superioridad, ¿no? Hacedlo con nosotros, lo necesitamos. Y aunque en el momento nos pueda sentar mal, es fundamental y a la larga, si somos humildes, os lo vamos a agradecer. También hay que entender el ministerio sacerdotal como algo trascendente. El cura, aunque sea triste o enfadoso, o aunque predique mal, cuando celebra la misa es Cristo. Y el que se hace presente bajo la forma del pan es Cristo. Y la misa puede ser aburrida, o el cura puede ser lo que sea, pero es Cristo quien se hace presente por su ministerio. Y en la confesión el cura te podrá parecer lo que sea y podrás estar enfadado con él, pero es Cristo que te da el perdón de los pecados, ¿no? Es decir, en el sacerdote, cuando actúa como sacerdote, es Cristo quien actúa. Cuando actúa sacramentalmente, actúa Cristo. Y tenemos que tener también esa mirada para que cuando nos encontremos con un cura, con un obispo, con cualquier persona cualquier sacerdote, cualquier ministro que nos pueda escandalizar o que nos pueda no gustar, nos demos cuenta de que Dios nos ha cogido como instrumentos para hacerse presente, incluso a pesar de nuestras debilidades y en medio de nuestros pecados. Y si tú comulgas de las manos de un cura pecador, comulgas a Cristo. Y si comulgas de las manos de un cura deprimido, o de un cura que te ha tratado mal, o de un cura narcisista, comulgas a Cristo. Y eso es lo más importante de todo. Y luego también los laicos, no esperéis a los curas para ser santos. Buscad la santidad vosotros. Los curas estamos para serviros, pero vuestra vocación es la santidad. No es ser monaguillos de los curas. Es ser la iglesia, vosotros, el rostro de la iglesia en vuestros ambientes. Y por eso, no esperéis a los curas. Sed santos. Sed santos. Valeos de nosotros en la medida en que os ayudamos para este fin que es la santidad. Por lo tanto, conclusión. Los curas estamos en el punto de mira del diablo, va por nosotros y hay muchas trampas que nos tiende porque sabe que si caemos nosotros hacemos caer a muchos. Por eso necesitamos vuestra oración y como curas necesitamos ser conscientes de que el diablo va por nosotros y tenemos que estar fuertes para esta batalla con la oración, con la confesión, con la dirección espiritual para no dejar que el demonio se salga con la suya. Los laicos, ayudadnos, os lo pedimos, por favor. Yo os pido perdón en nombre de todos los sacerdotes por todo lo que os hayan podido hacer, por todas las heridas que hayáis podido recibir, de cualquier sacerdote, incluido yo, de cualquier cura, por desprecio, por sentiros utilizados, por trataros mal, por no tener tiempo para vosotros, Os pido perdón de corazón por todos los pecados de los sacerdotes, por todos los pecados de la Iglesia. Y os pido, ayudadnos, 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 porque os necesitamos. Los curas, tenemos que mirar a Cristo y tenemos que mirar a la Iglesia, porque Cristo es el centro y la Iglesia es lo que representamos.
y que no bajemos la mirada a otras cosas, intereses humanos, personales, el mundo, la sociedad, la política. Mirar a Cristo y mirar a la Iglesia en toda su belleza y ser lo que estamos llamados a ser, dejar que el Espíritu nos haga la mejor versión de nosotros mismos. ¡Ánimo y adelante! Suscríbete.